Buenas a mis amigos de YouTube. Quiero hablar de vibraciones, las famosas vibraciones. Hay mucho que se ha dicho de vibraciones y hay muchas preguntas sobre las vibraciones, así que voy a tratar de explicar unas cuantas cosas sobre las vibraciones. Las vibraciones son síntomas, no son objetos. En otras palabras, cuando uno siente vibraciones, es un efecto de percepción. Cuando tú estás sintonizándote con el plano astral, tú no estás ni en el físico ni en el astral, estás en el medio. Lo que está ocurriendo son quizás dos o tres cosas. Una de las cosas más importantes es que tu cerebro está bajando de velocidad. Tu cerebro despierto va a cierta velocidad y según te vas entrando en trance, tu cerebro baja de velocidad. ¿Qué pasa? Que el cerebro, o la mente, vamos a decir la mente, usa el cerebro para percibir, para recibir señales del ambiente usando los sentidos físicos. Nosotros estamos acostumbrados y estamos enfocados en la realidad física cuando estamos despiertos, porque nuestro cerebro, no porque, sino y nuestro cerebro está funcionando a una frecuencia en específico, o una agrupación de frecuencias desde una frecuencia hasta la otra mientras uno está despierto. Cuando uno se va durmiendo, el cerebro va bajando de frecuencia. ¿Qué pasa? Que todos los sentidos se están adormeciendo y el cerebro está bajando de frecuencia, por lo tanto, la percepción está cambiando, ¿no? Uno ya no está recibiendo el mismo estímulo del cuerpo físico o de los sentidos físicos a la misma frecuencia y se está sintonizando con otros sentidos que puede que sean físicos y puede que no, todo depende de a quién uno le pregunte. Pero el hecho es de que el cerebro está cambiando de frecuencia y se dice de que los planos sutiles existen en nosotros y fuera de nosotros a una frecuencia distinta de la frecuencia física. No sé si es verdad, pero vamos a decir que es verdad por eso de continuar. Uno está enfocado a la frecuencia despierta y se va durmiendo o está llegando a casi dormirse, el cerebro ha bajado de alfa a theta, y theta es aproximadamente de 6 a 4 hercios o hercios, no sé cómo se pronunciará bien, pero vamos a decir hercios o hertz. A esa frecuencia el cerebro está bien lento y ahí es donde está recibiendo información. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está de camino a esa frecuencia, uno empieza a tener una especie de estímulo de dos lugares a la vez, el físico y el astral. ¿Y qué pasa? Uno está en el medio. Y cuando el físico está yendo a una frecuencia y el astral está yendo a otra frecuencia, uno percibe vibraciones, que en realidad es bastante lógico si uno lo piensa, porque es como cuando vas a una discoteca y está la luz que estrovea y se ve todo yendo muy lento o yendo más rápido o raro así. Es un efecto parecido. Uno está teniendo estímulos a una frecuencia, pero uno está ya empezando a recibir estímulos de otra frecuencia, las frecuencias chocan y uno entonces percibe una diferencia, y vamos a decir que esas son las vibraciones. Hay varios tipos de vibraciones, pero para mí en realidad son dos. Hay las vibraciones que son las vibraciones de separación o de transición, uno está transitando de un estado a otro, o las otras pueden ser vibraciones de percepción del cuerpo físico que no tienen nada que ver no es que no tengan nada que ver, no son síntomas de transición, son síntomas de simplemente adormecimiento del cuerpo. Cuando uno se está
adormeciendo, a veces el cuerpo energético está moviéndose y uno puede sentir vibraciones en diferentes partes del cuerpo. Si tú sientes que tu mano está vibrando, pero no la otra, o si sientes que un pie está vibrando, pero no el otro, lo que tú estás haciendo es te has puesto muy sensitivo a cualquier cosita y estás percibiendo todo eso. Eso es parte de entrar en trance, pero no necesariamente quiere decir que te vas a salir del cuerpo. Ahora, cuando sientes unas vibraciones que son como si tuvieras un panal de aves arriba de ti y sientes que te cubren todo el cuerpo, te cubren o hasta que estás dentro de ellas y van ciclando en tu cuerpo completo, esas son vibraciones de transición. Esas son las vibraciones que, si son suficientemente fuertes y tienes suficiente energía, te pueden sacar del cuerpo. Pero usualmente no te sacan del cuerpo, y ese es algo muy importante que quiero mencionar. Uno, cuando está en el medio de las vibraciones fuertes, lo que le dicen a uno, y es buena idea, es tratar de relajarse, respirar profundo y como que calmarse más. La idea es que entres más en trance, no que trates de hacer algo con tu cuerpo. Así que tú puedes cambiar tu respiración para que vaya a la misma vez que las vibraciones. Y si están ciclando, entonces simplemente te vas calmando más y pueden sacarte todo de tu cuerpo. Pero lo más común que ocurre, y especialmente si has estado induciendo una experiencia, es que cuando te relajes más, lo que vas a hacer es acoplarte con el astral y las vibraciones desaparecen. ¿Qué pasa con eso? Eso no quiere decir que perdiste una oportunidad. Lo que quiere decir es que te has sintonizado con el plano astral, pero todavía estás centrado en tu cuerpo. Para eso son las técnicas de separación. Las técnicas de separación obligan a que tu cuerpo energético salga con tu conciencia. Tu conciencia ya se ha acoplado al otro lado, vamos a decir, al plano astral, pero todavía está dentro de tu cuerpo, o está enfocada en tu cuerpo, vamos a decir. Cuando tú haces una técnica de separación activa, tú estás forzando que el cuerpo energético acabe de salir del cuerpo. Y cuando tú lo logras, entonces puedes salir del cuerpo. Usualmente esto sucede cuando ya las vibraciones se han terminado. Hay mucha gente que piensa, se acaban las vibraciones, no va a funcionar. Y por eso es que es importante saber que eso no es, que la oportunidad no se ha terminado, sino que todavía, ahora es en el momento que tienes que empezar a tratar de usar todas las técnicas que se puede imaginar. Y va a tener la ventaja de que ya está paralizado, porque usualmente al final de las vibraciones uno ya se ha paralizado. Si no se ha paralizado, entonces es que el cuerpo se despertó por alguna razón, entonces debe levantarse. Pero si no, que se ponga a hacer el método de separación. Otro comentario sobre las vibraciones. Las vibraciones no siempre se sienten igual. A veces se siente como si uno estuviera en la playa flotando en el agua y viniera una marejada y como que lo mueve y está bien lento. Eso también es vibraciones. Lo que pasa es que ya son vibraciones que se están percibiendo desde una frecuencia distinta. Uno ya ha pasado de cierto punto, y cuando pasa de ese punto ya no está recibiendo las mismas el estímulo de la misma frecuencia, sino que ya está percibiendo algo distinto. Eso sigue siendo vibraciones de transición y es buen momento de empezar a hacer un método de separación. Así que buenas tardes y que tengan un buen día.